Hola, bienvenidos a la primera conferencia sobre felicidad organizada por DIRFEL. Soy Fabiana Mancebo y hoy voy a contarles sobre 3 temas muy relevantes: el liderazgo, la motivación y la felicidad de las personas. Siempre que hablo sobre liderazgo, las personas me preguntan: ¿el liderazgo es nato o puede ser adquirido? La respuesta es simple. Hay algunas personas que nacen con esa capacidad nata de ser líderes. Otros necesitan adquirirlo. ¿Cómo se adquiere esas capacidades de liderazgo? Bien, por un lado es necesario las competencias técnicas que hacen a poder ser un buen líder. Por otro lado, estamos necesitando desarrollar lo que llamamos habilidades blandas. Las habilidades blandas son la empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación, esa capacidad de negociación que es tan necesaria entre un buen líder. Bien, ¿qué significa liderazgo? El liderazgo implica responsabilidad. Por eso decimos que no solo vamos a hablar aquí sobre los grandes líderes de la organización, sino sobre el propio liderazgo. Si decimos que el liderazgo implica de alguna forma una responsabilidad, implica hacerse cargo de lo que yo voy a decir, implica hacerse cargo de las acciones que voy a tomar, cualquier persona es líder de sí mismo. Cualquier persona puede ser líder de su familia, cualquier persona puede ser el líder de su comunidad. No necesariamente tenemos que estar enfocándonos pura y exclusivamente en un líder organizacional, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son de alguna forma esos componentes importantes para que el líder pueda desarrollar? En primer lugar, un buen líder debe de saber que siempre hay puntos de mejora, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo para cambiar, y eso es muy importante. Por otro lado, y en segundo lugar, implica que ese líder pueda llevar adelante esos cambios. Por eso decimos que el liderazgo comienza por uno mismo, comienza por hacerse cargo de esas decisiones, comienza por esa capacidad de hacerme cargo de que si hay algo que quiero modificar en mi vida, si hay algo que quiero cambiar en mi entorno, en mi comunidad, en mi familia o en mi organización, tengo que pensar en cómo voy a llevar ese cambio adelante. Bien, por otro lado, las acciones que voy a tomar. Siempre decimos que las acciones valen más que 1000 palabras. Un buen líder tiene que tener esa capacidad de acompañar a su gente, de mostrar con el ejemplo. No basta con que yo le diga a quienes están a mi cargo qué es lo que se debe hacer, sino debo de poder hacerlo, debo de poder mostrar cómo se hace. Entonces, de alguna forma se está demostrando y además está fijando dedicación. Por otro lado, tenemos otro componente muy importante, como es, por ejemplo, saber corregir. Uno de los grandes errores que vemos en los líderes es que muchos líderes, y ahí tenemos una diferencia entre quien ejerce la autoridad, que no tiene por qué ser un líder, simplemente tiene el título de líder porque tiene un lugar de mando, de autoridad, aquel líder que es empático, aquel líder que es transformacional. Porque este líder va a saber correctamente cómo de alguna forma corregir a sus subordinados. Si bien es un rol que debe cumplir el líder, corregir, es muy importante cuidar la forma en que uno lo hace, ¿verdad? Si yo corrijo delante de otros, si yo utilizo una forma para referirme al otro donde no lo cuido, donde no lo respeto, el otro se va a sentir menospreciado. Y al sentirse menospreciado, yo lo que hago es perder la confianza, perder el punto que le continúa a esto que estamos hablando, ¿sí? Una de las cosas importantes que un líder debe de tener es generar confianza en la gente que tiene a su alrededor.
Un líder es una persona que demuestra a los demás que pueden dialogar con él, que pueden abrirse, que logra comprender las emociones, que tiene esa capacidad innata o una capacidad adquirida de comprender, de ponerse en el lugar del otro, de empatizar lo que el otro está sintiendo. Bien, otro punto muy importante y que no es menor, el líder tiene que tener una visión de futuro, tiene que poder clarificar sus objetivos y moverse desde un lugar donde pueda generar una creación de camino. Tiene que tener objetivos específicos, tiene que tener objetivos medibles y tiene que ser relevante la toma de decisiones que haga. Tiene que tener autonomía, es un punto fundamental. Un líder que no tiene autonomía es un líder que no podrá llevar adelante ningún propósito que tenga. Ahora bien, siempre los líderes se preguntan, ¿cómo hago para motivar a la gente que tengo a mi alrededor? Y esa no es la pregunta, al revés. La motivación no debe ir jamás, esto es muy importante para los líderes organizacionales, pura y exclusivamente por lo que es la motivación extrínseca. Cuando hablamos de motivación extrínseca, hablamos de esos componentes que son externos, que hacen que la persona por poco rato se sienta motivada, pero que luego rápidamente pierda esa motivación. La motivación que tienen que apuntar un buen líder es a la motivación interna, a la motivación intrínseca. Imagínense, como una llamita que se enciende dentro de nosotros. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra haciendo que las personas se sientan importantes, que las personas se sientan reconocidas en sus labores, que se sientan también con autonomía. Un buen líder acompaña el camino y no debería de decir qué es lo que se debe hacer. Es compartir con el resto de las personas, es pensar en forma conjunta, es decirle al otro, te escucho, construyamos juntos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ese propósito que tú tenés se alinea con el propósito de nuestra organización? Miren, una cosa bien importante es la diferencia que hay entre un líder y un liderazgo. Hoy yo les comentaba, un puesto con autoridad no significa ser un verdadero líder. Es simplemente un líder porque tiene un puesto de autoridad. Ahora bien, un verdadero líder, un líder transformacional, es el que genera el liderazgo. Es el que genera esa situación donde el líder mañana deja de pertenecer a esa comunidad o a esa organización o a esa familia y esa filosofía de vida sigue estando presente. De alguna forma, los líderes son los responsables de las culturas dentro de una organización, dentro de una sociedad y dentro de una familia. El verdadero líder marca y pauta la forma en que las organizaciones van a proyectarse. Algunos de ustedes habrán escuchado a Víctor Cooper, que es un conferencista español, es licenciado en administración también, que él escribió en su libro El efecto actitud una fórmula muy interesante que dice que el valor de nuestro trabajo es el resultado de lo que son nuestros conocimientos más nuestras habilidades multiplicado por nuestra actitud. Si yo mantengo una actitud proactiva, si yo mantengo una actitud donde genero confianza, si yo mantengo una actitud donde los demás ven en mí que no simplemente estoy diciendo qué hacer, sino que estoy haciendo y estoy construyendo junto con mi equipo, esas personas realmente me van a lograr ver a mí como un verdadero líder. Cuando planifiqué esta conferencia, pensé, ¿cómo hacer para que esto no quede solamente en esas palabras que ustedes van a poder encontrar en cualquier lado?
Hoy muchas personas están hablando de liderazgo, muchas personas están hablando de motivación, muchas personas están hablando de felicidad, ¿sí? Ahora bien, la forma en que tengo de transmitirles esto desde otro lugar, no solo desde lo teórico, que si bien es muy importante, es necesario que ustedes puedan proyectar y puedan planificar y puedan de alguna forma ver que esto es aterrizable a una realidad, es contarle mi experiencia personal. Yo soy directora de la consultora RHM desde el año 2009. Antes de eso, trabajé en forma dependiente en algunas organizaciones. Una de ellas me marcó muchísimo en lo que fue mi aprendizaje y en mi toma de decisiones para el futuro en lo que soy hoy, aquí y ahora. Yo trabajaba en el año 1998, más o menos aproximado hasta el 2002, en una empresa multinacional, les voy a contar, era Mitsubishi Motors Uruguay, donde el rol que yo tenía era un rol administrativo. Pero yo no les quiero hablar sobre mi rol, yo les quiero contar que dentro de esa organización existían distintos departamentos. Estaba la gerencia general, estaba el departamento de ventas, estaba el departamento de servicios, estaba el departamento de repuestos y el departamento de administración. Éramos un promedio de unas 85, 89 personas, o sea que les estoy hablando de un volumen de personas muy importante. Dentro de la organización existía uno de los jefes, de los gerentes del área de servicios, una persona muy visionaria que desde muy temprano comenzó a trabajar en generar una conciencia y una cultura organizacional que realmente en lo personal me hizo ver que es verdad y es real que uno puede llevar un buen liderazgo sin ser autoritario. Nosotros en 1998 teníamos a cargo esta persona en uno de los departamentos, pero como era muy proactiva, él tenía una forma muy empática de llegar al resto de los gerentes y lograba a través de una actitud muy coloquial, muy chistosa, contagiarlos de la alegría y de las ideas que él planteaba. Les estoy contando cosas como, por ejemplo, llevaba adelante una vez a la semana un almuerzo ejecutivo. No tenía este nombre, por supuesto, en aquel momento, era simplemente un almuerzo de trabajo, hoy lo llamamos almuerzos ejecutivos, pero lo que hacíamos en aquel momento era juntarnos, cedíamos los empleados parte de nuestro tiempo libre, como era el mediodía, para reunirnos entre todos y una vez a la semana compartir ideas, propuestas que contribuyeran a los planes de mejora de la organización. Imagínense lo que era en aquel momento. Nosotros nos sentíamos muy importantes, nos sentíamos escuchados y eso nos llevaba a que nosotros contagiáramos a cada persona nueva que ingresábamos. Che, acá se te va a escuchar, acá nos juntamos y participamos, acá todos somos uno más. Y cuando les cuento esto, les digo que comprometía tanto al equipo que hasta quienes eran los directores también participaban de algunos eventos que se organizaban dentro de la organización. Les estoy contando eventos como, por ejemplo, partidos y campeonatos de ping-pong. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo y con la motivación? ¿Saben qué? Es lo primordial. Teníamos todos tan puesta la camiseta, tan de verdad emocionados con todo lo que hacíamos, con el respeto que se nos daba, con esa cuestión de decir, soy igual al otro, ¿no? Se armaba un campeonato, yo les contaba, de ping-pong, donde de repente le tocaba compartir, porque jugábamos en parejas de a dos, de repente a quien era el portero, el señor de seguridad, ¿sí?, de la empresa, con el gerente general.
Entonces, ese señor que tenía la amabilidad de todas las mañanas saludar a nuestros clientes, a cada uno de nosotros, cada uno de los empleados que ingresaba a la organización, estaba contento y estaba feliz porque era reconocido, porque todos sabíamos quién era el otro. Y eso es muy importante en un líder, que tenga conocimiento de quién y quiénes son las personas que integran su equipo, su coalición. Es la forma que tiene el líder de triunfar, de lograr que las personas lo sigan. Yo sabía cada uno de mis compañeros quiénes eran, conocía a sus familias, conocíamos porque podíamos compartir instancias. Pero no solo eso, hacíamos instancias de role-playing, donde yo recuerdo una vez que me tocó ponerme un mameluco ir al taller a compartir con quienes cumplían un rol mecánico cómo era vivir ese puesto. Y esto es otro componente muy importante, saber lo que vive el otro, no solo desde lo personal, sino también desde el ámbito de lo laboral. ¿Cómo es ser un mecánico? Miren, yo recuerdo que cuando me tocó hacer ese día de acompañamiento con ese mecánico, era un día de verano de muchísimo calor. Y esta persona tenía que hacer una regulación de válvulas, hacía muchísimo calor y recuerdo que el vehículo en el cual él se encontraba trabajando y yo, bueno, estaba al lado de él haciendo un poco el seguimiento, porque se podrán imaginar que válvulas no podía regular, sentí lo que era estar allí, lo que era con ese calor, estar al lado de un motor que emanaba más calor, ¿no? También quien quizás fue, no sé, el mecánico y tuvo que ocupar un puesto todo un día al lado de una recepcionista, por ponerle otro caso, tener que estar al lado de un teléfono, atendiendo todo el día una llamada, intentando recordar cada uno de los internos, ver a quienes le tenían que pasar la llamada, es una instancia que también genera en el otro decir, está bien, ahora comprendo cuál es la labor. Yo no quiero terminar esta conferencia sin contarles algo que les cuento siempre que realizo un taller sobre un propósito en mente. Yo escuché un cuento hace muchos años cuando empecé a comenzar a estudiar en el área de coaching y que me pareció muy positivo para comprender cómo cada uno de nosotros tiene que encontrar la felicidad en sí mismo, tiene que encontrar esa chispa interior que se enciende y que nos permite ponernos un propósito en mente. Y dice así, había una vez un mono sobre una rama a la orilla de un río, haciendo cosas de ¿qué? Cosas de mono. Y como hacía cosas de mono, se cayó al río. Como el mono no sabía nadar, comenzó a tratar de prenderse de cada cosa que pasaba a su alrededor, pero no tenía suerte. Así que la corriente cada momento lo iba arrastrando más. Hasta que en algún momento, sin tener mucha idea, alguien tomó la mano del mono, lo cinchó y lo sacó del agua. El mono pasó el resto de su vida a la orilla del río, sacando cada pez que pasaba cerca suyo, creyendo que le estaba salvando la vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Todo en la vida se resume a un solo componente. Todo, absolutamente todo, es un tema de actitud. Si yo fijo mis propias metas y trabajo sobre ellas, los logros que voy a obtener van a ser siempre positivos. Todos tenemos inconvenientes, todas las personas tenemos cosas que nos pasan. Es verdad, hay personas que se quedan sin trabajo, hay personas que pierden a sus seres queridos, pero no nos basta con quedarnos con el pasado ni quedarnos enganchados en qué podemos en el futuro hacer. Alcanza con pensarse hoy, ¿qué tengo? Hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Hoy, con las herramientas que tengo.
Espero que les haya servido alguno de los tips que hoy les pude transmitir y espero verlos pronto. Hasta luego, chao.